la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo pasa a vosotros, hermanos. Antes de que tomen sus lugares, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Salmos, en su capítulo 25. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5, todos juntos. Salmos 25, del 4 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud y en ti he esperado todo el día. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos? Quise iniciar, mis hermanos, con este bonito salmo, porque es un salmo para reflexionar, ¿verdad? Si hay algo, ¿verdad?, que podemos también aprender del rey David, es de que él siempre buscaba, ¿verdad?, la dirección de nuestro Dios. Y en nuestra vida, mis hermanos, cuando el rey David oraba, él pedía la dirección de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tuvo obstáculos, tuvo dificultades, tuvo fallas, así como cada uno de nosotros tenemos fallas, tenemos dificultades, pero lo bonito que podemos aprender es eso, mis hermanos, que tenemos que buscar a nuestro Dios, porque solamente de Él va a venir esa dirección, ¿verdad? Decía el rey David, enséñame tus caminos. Hay muchos de nosotros, mis hermanos, que en un tiempo pasado, ¿verdad?, no buscábamos ese camino, no buscábamos esas sendas, ¿verdad? Y porque, mis hermanos, porque no humillábamos nuestro corazón, ¿verdad? A veces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pedir en oración que nuestro Dios nos siga prestando un corazón humilde, un corazón sencillo, para, a pesar de todas las dificultades, buscarlo en todo momento. Vamos a leer otro versículo. Mis hermanos, los invito a leer a que hablen sus, bueno, que están, ¿verdad?, ahí. Pero vamos a leer, mis hermanos, ahora 2 de Timoteo, en su capítulo 3. Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, del versículo 16 al 17. Dice así: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Verdad? Tenemos que saber, mis hermanos, que no lo sabemos todo. Debemos saber que como mujer, como hombre, nuestro conocimiento es limitado, pero el conocimiento de Dios es el más grande, ¿verdad?, que puede existir, y es el único con el cual vamos a poder gobernar a nuestra familia, ¿verdad? Los que son papás van a poder educar a sus hijos, y los hijos, ¿verdad?, van a poder obedecer a sus papás de la mejor manera, y lo más grande, ¿verdad?, hacer la voluntad de nuestro Dios. Estos versículos dicen que es para enseñar, ¿verdad, mis hermanos?, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que lo corrijan, mis hermanos? Yo creo que en el principio, ¿verdad?, cuando uno pues no, ¿verdad?, lee mucho la palabra de nuestro Dios, pues a veces nos duele, ¿verdad?, que nos corrijan, pero debemos, mis hermanos, a tener un corazón humilde y sencillo para poder decir, está bien, necesito que me corrijas, y la palabra de nuestro Dios nos va corrigiendo. Vamos a leer ahora lo que nos dice, mis hermanos, a Romanos, en su capítulo 1, ¿verdad?, lo que nos dice el apóstol Pablo. Romanos, en su capítulo 1, del versículo 16 al versículo 17. Romanos capítulo 1, del 16 al 17, dice así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo quien en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Mis hermanos, las palabras, ¿verdad?, que decía el apóstol Pablo. ¿Por qué decía que el Evangelio es un superpoder en la vida de cada uno de nosotros? Porque eso es verdad, mis hermanos. El Evangelio es un superpoder en tu matrimonio. El Evangelio es un superpoder para poder educar a tus hijos. El Evangelio es un superpoder para tú desenvolverte allá afuera, porque todos tenemos objetivos, ¿verdad? Todos tenemos, de una manera
pues queremos llegar a esos, ¿verdad? Objetivos tal vez, algunos se quieren graduar, algunos quieren comprar su casa, algunos quieren agarrar su propia compañía, y eso es muy bueno, mis hermanos. Pero mis hermanos, el Evangelio, ¿verdad? Como lo decía nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Son buenas noticias para cada uno de nosotros, mis hermanos. Y si uno las recibe, uno puede gobernar su casa, mis hermanos. A veces, mis hermanos, nacemos, ¿verdad, mis hermanos, en la iglesia, y cuando uno está niño, ¿verdad? Pues tiene, ¿verdad? Que saber estas cosas cuando uno está adolescente. En lo particular les quiero contar esto, mis hermanos, porque yo cuando iba a la iglesia iba solamente porque iba, ¿verdad? Y mi mamá pues no fue muy allegada a la iglesia, pero lo bonito que nos enseñó es, nací en la iglesia, pero nos llevaba muy poquito. Entonces, de una manera, cuando yo llego a Estados Unidos y me enseñan todas estas cosas, digo, esto es un superpoder que yo no lo sabía. Dije, si yo hubiese sabido antes esto, mi vida fuera mejor, ¿verdad? Y entre más joven uno conozca este evangelio, nuestra vida va a ser más fácil en la tierra. Y lo más bonito, hay buenas noticias, dice que nos espera un grande galardón también, ¿verdad? Vamos a seguir viendo otros textos. Vamos a leer, mis hermanos, ahora Primera de Corintios, capítulo 15. Ahí mismo, ¿verdad? Lo que nos dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 2. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que lo vamos a llegar a conocer, mis hermanos, pero el objetivo, mis hermanos, es que tenemos que vivir conforme al evangelio, porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dice que si nosotros pues no lo hacemos, mis hermanos, solamente lo sabemos, pero no lo llevamos a cabo, no obramos, pues prácticamente vamos a creer en vano, ¿verdad, mis hermanos? Entonces es algo, ¿verdad?, que nos insta a esforzarnos para poder vivir lo que es el evangelio. Vamos a seguir, mis hermanos, ahora lo que nos dice Marcos en su capítulo 7. Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23, dice así: mas decía que lo que el hombre sale, aquello contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Bueno, mis hermanos, ¿verdad? Aquí nos habla, ¿verdad?, de todo lo que sale de nuestro corazón. Sabemos, mis hermanos, que nuestro corazón lo tenemos que cuidar demasiado, ¿verdad? Porque muchas personas, ¿verdad, mis hermanos? Podemos tropezar si no cuidamos nuestro corazón, porque a qué nos acaba de decir es bien importante y mirarlo en una forma profunda, ¿verdad, mis hermanos? Hay muchos, ¿verdad?, que asesinan a muchas personas. ¿Y cuál es el pretexto que pone la gente en decir, ¿sabes qué? Para que no les vaya tan mal, ¿qué dice su abogado? Es muy popular. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Que está enfermo qué? Mentales. Cuando la palabra de Dios dice que no cuidó. Porque ¿qué dice? Que de dónde salen los homicidios, las fornicaciones, todo eso, ¿de dónde salen, mis hermanos? Del corazón, ¿verdad, mis hermanos? Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar todo eso, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos de la manera adecuada, ¿verdad? Con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque es verdad, somos carne, pero va a depender de cómo nos alimentemos, cómo vamos a actuar, ¿verdad? En nuestras debilidades tenemos que actuar de la mejor manera, obviamente si nos alimentamos, pues bien, ¿verdad? De toda la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo otros versos más. Mateo, mis hermanos, saber lo que nos dice, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Mateo en su capítulo 4, versículo 4. Dice: mas respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca
de Dios, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Porque no solamente, ¿verdad?, vamos a vivir, ¿verdad?, con el alimento material. Es muy necesario pues alimentarnos día con día, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y nunca olvidarnos, mis hermanos, que de nuestro Dios, ¿verdad? Y nunca olvidar lo que nos dice, ¿verdad?, Isaías, que dice que para honra y gloria fuimos, ¿qué? Fuimos creados. Cuando uno sabe y toma eso, mis hermanos, y pues es feliz, nuestro Dios dice, ¿verdad?, que es bendecido, ¿verdad? ¿Y qué, mis hermanos, qué significa la palabra bendecido, mis hermanos? Tiene muchísimas, pero lo más grande, mis hermanos, de bendecido. Ser recompensado, ¿verdad, mis hermanos? Y esa es una buena noticia, mis hermanos. Recibir una recompensa, mis hermanos, por portarse bien, mis hermanos, por agradar a nuestro Dios, pues es algo bonito que va a pasar en nuestras vidas. Y también esa recompensa abarca en los senos familiares, mis hermanos. Si uno como padre toma el evangelio y educa a sus hijos, va a ser bien recompensado. Primeramente porque sus hijos pues también, ¿verdad?, van a darle honra y gloria a nuestro Creador. Y en segunda, mis hermanos, pues van a poder vivir más en paz, ¿verdad?, en la casa y donde quiera que estén. Vamos a seguir leyendo ahora lo que nos dice Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que hace, ¿verdad, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y yo creo, mis hermanos, que en el mundo hay muchas personas heridas, ¿verdad?, espiritualmente, sentimentalmente, porque hay muchas personas, ¿verdad, mis hermanos, que nacieron en senos familiares, que los papás pues no estuvieron muy bien, ¿verdad? O tal vez algunos no les funcionó su matrimonio, ¿verdad? Y los hijos necesitan sanar, mis hermanos, y esa sanación solo la da nuestro Dios. Y a veces, mis hermanos, no es porque nuestros papás fueran malos o no nos quisieran, simplemente ellos nos dieron todo lo que estuvo a su alcance, porque yo creo que todo papá quiere a su hijo, ¿verdad? Pero a veces nuestros papás, pues, como no conocen el evangelio, ellos nos aman y nos dan los que más quieren, mis hermanos. Pero la palabra de nuestro Dios, pues, viene siendo, mis hermanos, un complemento para cómo corregir nuestra vida, mis hermanos. Aquí, mis hermanos, es muy clara, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y es muy bonita, mis hermanos, que saber, ¿verdad?, todo lo que pueda hacer la palabra de nuestro Dios. Dice que es más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos. Mis hermanos, ¿qué significa discernir los pensamientos, mis hermanos? Y las intenciones del corazón. Acomodarlos, ¿verdad, mis hermanos? Porque hay muchos, ¿verdad?, que a veces algunos de nosotros pues estábamos en una posición donde no sabíamos a dónde íbamos, nuestros pensamientos estaban muy desorganizados, pero cuando llega la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿verdad?, cuál es nuestro objetivo aquí en la tierra, mis hermanos. Y cuando uno conoce del evangelio, uno puede cambiar a muchísimas generaciones, ¿verdad? Empezando con la suya, ¿verdad?, con todo lo que está a su alrededor. Tú le platicas de la palabra a otra persona y esa persona cambia su casa, cambia su hogar, y así se va, mis hermanos. Y eso es, mis hermanos, darle honra y gloria a nuestro Creador. También con nuestras acciones. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, ahora lo que nos dice a Gálatas en su capítulo 1. Gálatas capítulo 1, mis hermanos. El versículo, Gálatas capítulo 1, del versículo 11 al versículo 13.
Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, ¿verdad? Ese evangelio, mis hermanos, que también predicaba, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos hace saber que ese evangelio no era de él. ¿De quién era, mis hermanos? De Jesucristo, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí les dice un dato curioso, y quiero hacer énfasis en esta parte, donde dice: ya han escuchado de mi conducta, ¿verdad? Y hace algunos años, ¿verdad? Ya tiene algunos años que me bauticé, y pues a mí me gusta mucho predicar, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios a los que yo conozco, a mis seres queridos, a los que me rodean. Y recuerdo que una vez un primo que tuve en México, que tengo en México todavía, tenía algunos problemas, ¿verdad? Y me dijeron: no, pues llámale. Le digo yo voy a platicar con él. Y lo primero que me dijo, ¿qué cree? Fue: mis hermanos, me dice, pero tú antes hacías esto y esto y esto y esto y esto, y vienes y me das un consejo. Y con una palabra le dije: pues eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Porque eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios, mis hermanos: cambia nuestra vida. Le dije: si tú quieres cambiar la tuya, pues también tienes, ¿verdad?, que escudriñar la palabra y escuchar consejo, porque solamente así podemos cambiar nuestra vida y no espantarnos, mis hermanos, porque para eso es el evangelio, para sacarnos, ¿verdad?, del pecado, ¿verdad?, para sacarnos de tinieblas y llevarnos a la luz, mis hermanos, para que podamos ver todas sus bendiciones. Vamos a seguir, mis hermanos, lo que nos dice, ¿verdad?, Mateo. Nos estamos hablando, ¿verdad?, ahorita del evangelio y lo que decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo, pero también, mis hermanos, lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5. En su capítulo 15, Mateo capítulo 5, versículo número 15. Voy a leer, dice el 14, dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad, mis hermanos? Y es muy bueno saber esto, lo que decía, mis hermanos, porque lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, porque también nuestras obras cuentan mucho ante cualquier ser humano, ¿verdad? Obviamente toda la honra y gloria es para nuestro Dios, pero gracias a nosotros, mis hermanos, podemos cambiar a otras vidas, mis hermanos. Podemos poner un granito de arena, ¿verdad? Si yo me porto bien, si la gente mira cómo está uno viviendo el evangelio, cómo está educando uno a sus hijos, la gente se va a preguntar: este hombre, ¿a qué iglesia va? ¿O quién es su Dios? Se van a empezar a preguntar. Y dice que así alumbre, ¿qué? ¿Qué dice, mis hermanos? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que también, mis hermanos, ellos estén, ¿verdad?, en este lugar, para que también ellos tengan la oportunidad de conocerle y de alabar y de glorificar a su nombre. Vamos a seguir, mis hermanos, a San Juan, adelante. Perdón, San Juan, capítulo 15. San Juan capítulo 15, del versículo 5 al 8. Dice así. San Juan capítulo 15, del 5 al 8. Y alguien que me ayude, mis hermanos, a buscar Marcos 16, 15 y 16. San Marcos 16, del 15 al 16. San Marcos capítulo 15,
del versículo 15 al 16. Tengo muchas citas, mis hermanos, y espero poder que leamos todas las citas. San Juan capítulo 15, del 5 al 8. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Verdad? ¿Quién dice que es la vid, mis hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Dice, y nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Dice, el que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Vamos a llevar mucho fruto, mis hermanos, si estamos con él. Dice, porque sin mí nada podemos hacer. Es cuando tenemos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que ver, mis hermanos, que sin, ¿verdad? Sin nuestro Dios, sin nuestro Señor Jesucristo, pues no somos nada, mis hermanos. Dice el 6, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan al fuego y arden. ¿Verdad, mis hermanos? Vamos a leer, mis hermanos, ahora Mateo capítulo 7. Ya sabemos, ¿verdad, mis hermanos, que tenemos que estar, ¿verdad?, con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7. Del versículo... Vamos a empezar a leer el versículo 13, mis hermanos. Dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a vida, y pocos son los que la hallan. Pues sabemos, mis hermanos, amén, ¿verdad, mis hermanos? Pero sabemos que, ¿verdad?, hay dos puertas, y es bien importante saber esto, ¿verdad? Porque a veces decimos en nuestra vida, mis hermanos, ¿por qué nos pasan ciertas cosas no muy favorables, ¿verdad? Y a veces es porque no sabemos en qué puerta estamos, mis hermanos. Para obviamente, ¿verdad?, cuando uno conoce el Evangelio se tiene que esforzar, ¿verdad?, por hacer lo agradable delante de nuestro Dios, ¿verdad? Porque para ser salvo, mis hermanos, uno se tiene que esforzar para ganar esa corona, para ganar ese premio, ¿verdad?, mayor, mis hermanos. Pero tenemos que saber que existen esas dos puertas, y lamentablemente, ¿verdad?, la mayoría de la humanidad, ¿verdad?, siempre busca la puerta ancha, porque en la puerta ancha pues hay mucho liberalismo, mis hermanos, ¿verdad? Ahora pues pasan, ¿verdad?, muchas marchas que defienden cosas que están en contra de nuestro Dios, y mucha gente las apoya, mis hermanos, ¿verdad? Y pues es verdad, mis hermanos, hay mucha gente que no está en el camino correcto, y hay gente, ¿verdad?, que nosotros convivimos, porque nosotros debemos de saber y conocer el Evangelio, ¿verdad? Escudriñar la palabra de nuestro Dios, porque si uno no está preparado, allá afuera nos van a llevar a esa puerta estrecha, y nosotros solitos vamos a entrar a la puerta ancha, perdón, y nosotros solitos vamos a entrar. Porque es más fácil, ahí no te tienes que esforzar, ahí solamente tienes que hacer, ¿verdad?, lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero cuando uno se quiere esforzar, ¿verdad?, por ese galardón, por el galardón que es la vida eterna, mis hermanos. Pero otra cosa, mis hermanos, también nos esforzamos. ¿Por qué? Cuando uno se esfuerza por hacer el bien, no solamente es la vida eterna, ¿qué más es, mis hermanos? Aquí en lo terrenal también hay muchísima bendición, ¿verdad? Esa tierra, ¿verdad?, que se le fue prometida a Moisés, ¿verdad? En ese tiempo era una tierra literal, ¿verdad? Decía que fluye leche y miel. Pues también en esa pues sigue vigente, mis hermanos. Eso sigue vigente hasta los días de hoy, y podemos, ¿verdad?, tener bendiciones aquí en la tierra también, que nos vaya bien. Pero lo más grande, mis hermanos, pues es el grande galardón. Vamos a seguir, mis hermanos, leyendo. Ahora vamos a seguir leyendo el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera
que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que, y como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él estuvo, ¿verdad?, aquí en la tierra. Y aquí nos enseña cosas, mis hermanos, muy grandes, ¿verdad?, que a veces el ojo humano no las puede ver, no las alcanza a percibir, porque cuando uno está en pecado, mis hermanos, uno está en tinieblas, ¿verdad? Uno está arraigado al pecado, ¿verdad?, esclavo del pecado, pero cuando nuestro Dios nos llama a luz, ¿verdad?, pues podemos ver todas estas cosas. Acá dice que un hombre, ¿verdad?, nos da esta enseñanza, que un hombre construye, ¿verdad?, su casa en la arena, y dice que el otro hombre la construyó en la roca. ¿Y quién sería la roca, mis hermanos? Jesucristo, ¿verdad, mis hermanos? Y cuando uno funda, ¿verdad, mis hermanos?, su casa, ¿verdad?, su vida en nuestro Señor Jesucristo, pasan tormentas. La pregunta es, ¿para los dos pasaron la tormenta, mis hermanos? Sí, para los dos pasaron la tormenta, pero ¿cuál casa fue pues la que se cayó, mis hermanos? El que la edificó en la arena, ¿verdad, mis hermanos? Y es lo que debemos de saber. En nuestra vida no todo va a ser bonito, ¿verdad? A veces nos van a pasar cosas que no nos gustan, ¿verdad? Van a pasar pruebas, va a haber momentos pues que no nos van a gustar, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos nuestra vida en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a poder resistir, ¿verdad? Porque el venir a la iglesia, mis hermanos, el portarse bien, pues no estamos, ¿verdad?, pues expuestos, ¿verdad?, a lo que se nos venga. Nos tienen que venir a veces cosas pues no muy buenas delante de nosotros, ¿verdad? A veces nosotros pues nos falta, ¿verdad?, la fe. A veces pasan cosas en nuestra vida, ¿verdad?, que nosotros en primera instancia decimos, creo que no me escucha nuestro Dios, no ha escuchado mi oración porque yo quiero esto y esto. Y a veces nos pasan cosas para nuestro aprendizaje, ¿verdad?, como para ser fundidos, ¿verdad?, por ese alfarero. ¿Y quién es nuestro alfarero, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar por momentos de fuego, ¿verdad?, para que seamos pues ese oro, mis hermanos, bonito y agradable delante de nuestro Dios. Entonces debemos de fundar, ¿verdad?, nuestra casa, nuestra vida en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, ahora lo que nos dice Segunda de Corintios, en su capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 4. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es algo muy bonito, ¿verdad? Es lo que también nos enseña, ¿verdad? Parte del Evangelio es que ya no estamos, estamos en la carne, pero ¿cómo debemos actuar, mis hermanos? Conforme al Espíritu, ¿verdad, mis hermanos? Y contra la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Esas son nuestras nuevas armas, ¿verdad, mis hermanos? Es bonito, ¿verdad?, reflexionar y ver que cómo estaba nuestra vida, por ejemplo, los que tenemos veintitantos, ¿no? Cómo estaba nuestra vida 10 años atrás, los que tienen, ¿verdad?, 40, cómo estaba su vida unos 20 años atrás. Y mis hermanos, a veces es bonito autoexaminarnos, porque vemos, mis hermanos, que antes nos enojábamos bien rápido, éramos bien contestones, no nos gustaba que nos corrigieran, era algo que nos dolía mucho. Pero pasan los años, mis hermanos, y la palabra de nuestro Dios nos va moldeando para que nosotros llevemos ese fruto, ¿verdad? Ese fruto bueno que son todas, esos frutos, ¿qué, mis hermanos?
frutos espirituales, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a seguir leyendo lo que nos dice ahora, ya casi vamos a ir terminando, mis hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Lucas en su capítulo 11, versículo 27, Lucas capítulo 11, del 16 al 17. Dice, y otros tentando pedían en él señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Aquí, mis hermanos, ¿verdad? Estas personas, ¿qué le pedían a nuestro Señor Jesucristo? Señales, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y qué les decía él? Que toda casa dividida, ¿qué? ¿Qué iba a pasar con toda casa dividida? Cae a sí misma, dice, y todo reino dividido contra sí mismo, ¿verdad? Es asolado, ¿verdad? Y en los días de hoy, mis hermanos, podemos también tomar estas palabras, ¿verdad? Porque si nuestra casa, pues, todos tenemos un pensamiento diferente, ¿verdad? Pues no vamos a llegar a ningún objetivo, mis hermanos. Siempre es bueno que, ¿verdad? Los que son padres de familia, los que son madres de familia, se mantengan firmes en la palabra de nuestro Dios, porque es bien importante que sepan, mis hermanos, que hay alguien que les sigue en los pasos y son sus hijos, ¿verdad? Hay muchos hijos que se decepcionan de los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están chicos, no han comprendido con exactitud el Evangelio y se deprimen y ya no vienen a la iglesia, se olvidan de nuestro Dios porque confiaron en sus papás. Porque, mis hermanos, ustedes como papás son como los héroes de sus hijos. Así los ven sus hijos a ustedes, los ven como sus superhéroes, lo ven como, pues ves a tu papá y dices, es mi papá, grandote, si es grande, va, mis hermanos, como quiera, pues nuestros hijos siempre nos van a ver como nuestros guías, ¿verdad, mis hermanos? Y nosotros le tenemos que echar ganas para que nuestros hijos también sigan, ¿verdad?, en los pasos de nuestro Dios. Vamos a leer, mis hermanos, ahora Lucas, ahí mismo, mis hermanos, en Lucas, ahora el versículo 27 y 28, hay algo también que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 11 del 27 al 30, dice así, y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es algo bien importante que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice que esa mujer se levantó y dijo que era bienaventurada, ¿verdad?, aquella mujer. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Bienaventurados antes, ¿verdad?, los que guardan y oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? Eso es algo bien grande que también nos enseña, que es bien importante, no solamente saber, mis hermanos, sino que hacerlo, ¿verdad? Dice bienaventurado. Y la palabra bienaventurado, mis hermanos, significa que vas a tener esa felicidad que todo el mundo quiere, porque a veces las personas, mis hermanos, no son felices. Cuando uno carece de las cosas de nuestro Dios, uno tiene una felicidad, pero no es toda, completa, ¿verdad? Porque la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Leímos en el inicio que la palabra de nuestro Dios, pues, fue escrita, ¿verdad? Para nuestra enseñanza fue escrita. Nosotros tenemos, mis hermanos, mucha ventaja de tener nuestro libro sagrado, leerlo. Podemos saber lo que ya pasó en el pasado. Podemos saber lo que nos puede ocurrir en nuestro presente. Sabemos qué nos va a pasar en nuestro presente si actuamos bien, y también podemos saber, mis hermanos, lo que puede pasar en nuestro futuro, ¿verdad? Podemos ver, mis hermanos, ¿verdad?, lo que dice, ¿verdad?, que dice que los que perseveren hasta el fin, ¿verdad?, estos van a recibir la corona. Podemos también ver nuestro futuro, mis hermanos, y hay que agarrar ventaja, ¿verdad?, de eso. Podemos saber nuestro futuro, mis hermanos, sí, con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? No con exactitud de que ya voy a ser salvo, es un 100% seguro, no, pero, mis hermanos, con una grande esperanza. Y es una buena noticia, ¿verdad, mis hermanos?, que dice que aquellos que mueren en Cristo mueren con una esperanza. Eso es una buena noticia,
Muchos mis hermanos quisieran escuchar eso. Es una buena noticia grande, mis hermanos, ¿verdad? No hay que preocuparnos, ¿verdad? Tanto por cuándo nos vamos a morir, mis hermanos. Hay que preocuparnos por qué estamos haciendo antes de llegar al sepulcro, ¿verdad? Job decía que la vida dice que es como un vapor, ¿verdad? Que sube y dice que desaparece. Nuestro Dios así le dio esa visión, y para nuestro Dios la vida es bien corta, ¿verdad? Para el ojo humano tal vez podemos decir voy a vivir 80, 70, hasta 90 años, ¿verdad? Pero para nuestro Dios la vida es corta, mis hermanos, y por eso es que tenemos que vivir conforme a nuestro Dios, para, ¿verdad?, cuando llegamos al sepulcro, pues morir con esa esperanza. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice ahora Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 32. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, mis hermanos, no solamente tenemos que amar, ¿verdad?, a las personas que nos aman, ¿verdad? También tenemos que amar a aquellas personas que no nos aman, que no nos quieren, mis hermanos. También las tenemos que amar, ¿verdad? Porque siempre tenemos que ser buenos, ¿verdad? Aunque sean malos con nosotros, pero nosotros siempre tenemos que ganar, ¿verdad? Esto es parte del Evangelio, nos enseña, ¿verdad?, que como somos nuevas criaturas tenemos que andar conforme al Espíritu, y el Espíritu quiere que andemos así, mis hermanos, que no solamente ser buenos con los buenos, porque es bien fácil ser bueno con los buenos, es bien fácil encajar una conversación con alguien que conoce de la palabra, es fácil encajar una conversación, pero con las personas que no lo conocen, a veces es difícil, ¿verdad? Pero uno lo tiene que hacer, porque así también damos honra y gloria a nuestro Creador, mis hermanos, con nuestras obras, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, del versículo 44 al 48 dice así: Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que hoy aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Verdad? Dice que nuestro Dios, mis hermanos, dice que manda la lluvia para malos y para buenos. Eso nos muestra, ¿verdad?, cómo nuestro Dios nos ama, mis hermanos, a pesar de ser pecadores, ¿verdad? Él manda la bendición, ¿verdad? A la lluvia es una bendición de nuestro Dios, la manda para todos, ¿verdad? Y aquí nos vuelve a decir, ¿verdad, mis hermanos, que tenemos que amar, ¿verdad? También aquellas personas pues que a veces se portan mal con nosotros, tenemos que amarlas, mis hermanos, porque nuestro Dios es grande, es un buen ejemplo, ¿verdad? Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ser imitadores de Él. Vamos a leer, mis hermanos, Gálatas en su capítulo 5, ya casi vamos a ir finalizando. Gálatas en su capítulo 5. Vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? Son por los frutos espirituales, mis hermanos, que uno tiene que luchar, ¿verdad? Porque a veces es difícil, ¿verdad? Todos pasamos a diferentes pruebas, ¿verdad? Los jóvenes pasan por muchas pruebas también, mis hermanos, ¿verdad? Y es bien bonito que el joven, mis hermanos, escudriñe la palabra y vea lo que es el Evangelio,
porque cuando un joven, mis hermanos, comprende lo que es el Evangelio, viene contento a la casa de oración, no lo tienen que estar levantando para que venga a la iglesia, no le tienen que estar acordando que ya viene el día del sábado. Mis hermanos, él se levanta solito, ¿verdad? Con esas ganas de servirle a nuestro Dios. Y estos, mis hermanos, estos frutos, todos los quisiéramos tener, ¿verdad? Hay algunos que nos faltan ciertos frutos y luchemos por tenerlos, mis hermanos. Y nuestro Dios dice que si nosotros se lo pedimos, Él no nos va a dar, ¿verdad? Obviamente tenemos que luchar, ¿verdad?, contra nuestra carne para poder recibirlos. Dice caridad. ¿Quién no quisiera tener caridad? Gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, mansedumbre, ¿verdad? Templanza. Y es algo, ¿verdad?, que todos deseamos. Y nuestro Dios también desea, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él decía, ¿verdad?, en lo que acabamos de leer atrás, Él decía que quiere que llevemos mucho fruto, ¿verdad?, para que le podamos servir. Y esos frutos, pues son estos, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo. Ahora, mis hermanos, pues antes de acabar, debemos de saber, mis hermanos, que pues nuestro Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y vamos a leer, mis hermanos. Bueno, voy a leer, me siguen con su vista. Voy a leer Eclesiastés 12:1 y dice así, 1:1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Dice: y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Mis hermanos, pues desde joven uno tiene que luchar, mis hermanos, ¿verdad?, para entender la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque los años van pasando. A veces es verdad, mis hermanos, nuestro Dios nos ama tanto, ¿verdad?, que aquel joven, ¿verdad?, que le entregó su vida a nuestro Dios a sus 20 años y se esfuerza, ¿verdad?, va a morir con la esperanza de agarrar ese galardón. Y una persona, por ejemplo, que le conoció o que humilló su corazón hasta los 70 años, también va a alcanzar el galardón, mis hermanos. ¿Qué creemos? Si se esfuerza, ¿también va a morir con la esperanza de un galardón? Sí, claro que sí, mis hermanos. Pero mis hermanos, ahora como joven, yo no sé si voy a durar hasta 70 años, yo no sé si voy a vivir hasta 50. Por eso desde nuestra juventud tenemos que entregar nuestra vida, ¿verdad?, a nuestro Dios. Tenemos que regir nuestra vida desde nuestra juventud. Aparte, mis hermanos, que en ese trayecto de los días que nuestro Dios nos presta en la tierra, pues uno va a tener bendición aquí en la tierra, ¿verdad? Y uno va a estar preparado, ¿verdad? Porque así como tenemos la satisfacción de que respiramos, de que ahorita estamos vivos, de que podemos, pues, exhalar, inhalar aire, también tenemos que tener la satisfacción de que un día vamos a llegar al sepulcro. Pero antes de llegar, mis hermanos, debemos de conocer estas cosas, ¿verdad?, para que uno viva bien en la tierra y muera, ¿verdad, mis hermanos?, con esa esperanza que es ese grande galardón. Y otra, mis hermanos, grande noticia, una buena nueva de salvación, mis hermanos, es la que vamos a leer, mis hermanos. Es algo que nuestro Dios va a tener preparado para cada uno de nosotros. Y les pido que se pongan de pie, mis hermanos, y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Apocalipsis capítulo 22, del versículo 12 al versículo 14. Apocalipsis capítulo 22, del versículo 12 al versículo 14. Si estamos ahí, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así: y he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Amén. Mis hermanos, pues espero, ¿verdad?, que nos vayamos con algo a casa, mis hermanos, y pues me siento contento de poder servirle a nuestro Dios y también a todos ustedes, gracias a nuestro hermano Alfonso y al ministerio de esta localidad. Y pues es un placer, mis hermanos, poder trabajar para nuestro Dios, y me despido de ustedes. Paz a vosotros.